Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la semana anterior, que es justamente la cuenta, ¿no? Ya habíamos revisado todo lo que es los grupos contables. Tal vez si tenemos alguna pregunta antes de iniciar con un nuevo tema. Eh, bueno, antes de iniciar también el día de mañana me comunican que no vamos a tener clases. Yo les estaré subiendo la clase grabada porque tenemos un programa de incorporaciones justamente al instituto, ¿no? Entonces, para que tengan pendiente eso. Imagino que ya les comunicaron de igual manera a ustedes. Antes de empezar, ¿tenemos alguna pregunta de lo que estamos revisando la semana anterior sobre la temática de lo que es la cuenta? A ver, si no tenemos ninguna preguntita, vamos a continuar de forma breve, ¿no? Listo. Listo, miren. Revisamos lo que es la cuenta, los grupos contables, ¿no? Eso creo que ya está claro. Aquí están los 5 grupos que debemos tener en consideración justamente para manejar un proceso contable, ¿sí? El activo, que ya vimos que es el pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Tal vez tenemos alguna preguntita. Si no tenemos, vamos ya, miren, con este tema también, ¿no? Que es interesante, que ya hemos venido topando un poquito cuando estaba dando las explicaciones acerca de la cuenta, ¿no? Hablábamos de algo que se llama el Plan General de Cuentas, ¿sí? Que prácticamente en resumen, ¿qué es el Plan General de Cuentas? Es un listado en donde nosotros vamos a planificar algunas cuentas, ¿no? Un gran rubro de cuentas que vamos nosotros a utilizar posiblemente durante el proceso contable, pero ya vamos a tener planificado, ¿verdad? Claro que no vamos a utilizar todas las cuentas que tengamos en un plan, ¿sí? Pero vamos a utilizar las que sean necesarias, ¿sí? Justamente lo que les decía, que un plan de cuentas puede ser flexible porque podemos durante la necesidad del proceso contable en sí, de los hechos económicos que se vayan dando, podemos ir creando cuentas contables, ¿no? Que se nos pasó por alto justamente en el momento de planear el plan de cuentas, ¿sí? Pero miren, lo que les digo, es un listado donde vamos a tener cuentas contables de los 5 grupos que nosotros ya conocemos: el activo, pasivo, patrimonio, los ingresos y los egresos, ¿sí? Eso es un plan de cuentas, que vamos a ver un ejemplo justamente más acá adelante, más acá abajito yo tengo justamente la información y quiero que ustedes me ayuden justamente aquí una pequeña conceptualización de lo que nos establecen de qué es un plan de cuentas, ¿sí? Si algún compañero me quiere ayudar, por favor, con la lectura del plan general de cuentas. A ver. Katy, gracias. Gracias. Dice Plan General de Cuentas. El Plan General de Cuentas es un listado sistemático de todas las cuentas que la empresa empleará para registrar sus operaciones económicas y financieras. El principal objetivo del Plan General de Cuentas es organizar adecuadamente las cuentas y por ende el proceso contable de una empresa. La Listo, hasta ahí un información ratito ya. contable. Porque aquí hay algo Gracias. importante. ¿Qué nos dice? Que el plan de cuentas nos permitirá organizar adecuadamente las cuentas, nos dice, ¿verdad? Y por ende el proceso contable. Y está en toda su razón esta conceptualización que nos dice aquí. ¿Por qué? Porque nosotros con las cuentas que manejemos vamos a tener un orden, ¿verdad? Del proceso contable, porque vamos a tener registros que a través del plan de cuentas nosotros vamos a tener eh, eh, la, una parte sistemática, ¿no? Vamos a manejar durante el proceso contable mediante los pasos que nos establecen, ¿no? Justamente el proceso contable. Pero miren, el plan de cuentas, como decía ahí, es un listado sistemático, ¿sí? Porque nosotros vamos primero a elegir una cuenta contable para posteriormente realizar el registro de los asientos contables, ¿sí? La jornalización. ¿Qué más adelante eso es tema justamente de más adelante lo que es la jornalización. Y continuemos con la lectura, por favor. Dice, la información contable de una empresa puede ser abundante, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas. Una correcta organización de la información contable mediante una adecuada codificación será una herramienta eficaz para la contabilización de los movimientos contables. Así es, ¿no? Nos dice, nos habla acerca de que es una herramienta, ¿no? Que nos permite justamente
tener una adecuada codificación y sobre todo que nos puede ayudar en el gran número de transacciones que se tenga, ¿no? Porque existen empresas que, miren, pueden realizar unas 50,000 transacciones en el día y justamente con el plan de cuentas, eligiendo las cuentas que sean necesarias, miren, justamente los sistemas contables, cuando nosotros parametrizamos con la información contable, con los asientos o con las cuentas, el sistema nos da haciendo prácticamente todo. Lo que nosotros hacemos es sí tener un control, una revisión y una parametrización, que a parametrización lo que me refiero es asignar cuentas contables de acuerdo a los hechos económicos y a los módulos que se esté utilizando justamente en un sistema. Entonces, miren, ahí comienza, ¿no? Con la codificación de las cuentas. Y justamente vamos a leer qué es la codificación. Miren, la codificación de las cuentas se refiere al registro de estas por medio de letras, números y símbolos, ¿sí? El más común que nosotros vamos a utilizar es solamente con números, ¿sí? Un código se convierte en un elemento equivalente a una cuenta determinada, porque cada cuenta contable va a tener su código único, ¿verdad? Por ejemplo, la cuenta cajas va a tener su código. Ese código que nosotros le asignemos a esa cuenta contable será único para esa cuenta contable. No puede ser para otra, ¿sí? Para no tener confusión y no duplicar la información contable. ¿Qué más nos dice? El objetivo de la codificación de cuentas es la economía del tiempo al organizar, archivar y localizar cuentas, ¿sí? Justamente miren, en el listado que vamos a tener el plan de cuentas, que es un listado sistemático, nosotros debemos tener una organización, ¿sí? Para poder localizar las cuentas, clasificar las cuentas de una forma correcta, verificar cuál pertenece al activo, pasivo, patrimonio, los ingresos y los egresos, ¿no? Justamente eso es la codificación. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de codificación, yo les puse aquí esta clave. Miren, los números que corresponden justamente a los grupos contables, ¿no? Que el 1 vendrá a ser para el activo, el 2 para el pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos y 5 costos y gastos. No nos olvidemos, por ejemplo, nosotros en un asiento contable verificamos que una de las cuentas que nosotros hemos registrado en ese asiento contable comienza con el número 3. Ya conocemos, esta es una cuenta patrimonial o inicia con el número 1. Bueno, esta es una cuenta del activo, ¿sí? Entonces ahí debemos tener en consideración esas cositas que les voy diciendo. Miren, composición del plan general de cuentas. Miren, anteriormente había una clasificación de acuerdo a los autores de libros que ellos decían que el activo se puede clasificar en se puede tener varias clasificaciones, ¿no? Varias clasificaciones del activo. Nos decían, por ejemplo, puede existir un activo realizable, un activo exigible, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, ¿qué nos dice? Nos dice que el activo únicamente se va a clasificar en activo corriente y en activo no corriente. De igual manera, el pasivo se va a clasificar en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Y pare de contar, ¿sí? No existe más clasificación. Eso es lo que nos establece la norma internacional de contabilidad cuando estamos hablando justamente de marcos conceptuales. Patrimonio, miren, aquí les he puesto algunas cuentas, ¿no? Porque no existe clasificación dentro de ellos. El patrimonio, pueden existir cuentas justamente de capital, de reservas, de resultados. En los ingresos, que miren es el número 4, nosotros vamos a tener eh, cuentas de ingresos, ¿no? Como yo les había dicho anteriormente. En los ingresos nosotros podemos tener el principal, ¿no es cierto? Que nosotros lo vamos a conocer como ingresos por actividades ordinarias. ¿A qué hace referencia eso? A las actividades que son comunes del giro de mi negocio, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo un local de computadoras, la venta de equipos de cómputo será una actividad ordinaria, pero yo también puedo tener otro tipo de ingresos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo les decía el rendimiento financiero, tengo un dinero y lo pongo a plazo fijo. El rendimiento que me está dando el banco, es decir, el interés que yo estoy ganando, yo lo voy a considerar como un ingreso, pero serán otros ingresos, es otra clasificación de ingresos.
Tenemos por acá el número 5, egresos, que nosotros vamos a tener costos, ¿sí? Dentro de los egresos nosotros vamos a tener costos, que es muy diferente a los gastos, ¿no? Y ahí les dejo una pequeña consulta. Que vean aquí cuál es la diferencia entre los costos y los gastos, ¿sí? Miren, costos, podemos tener gastos operacionales, es decir, que se relacionen directamente con el ingreso que yo voy a tener de forma ordinaria, y los gastos no operacionales, ¿sí? Entonces, miren, esta será la clasificación entonces que nosotros vamos a encontrar en los planes de cuenta, ¿no? Miren, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, ¿sí? Con su respectivo número. Disculpe la pregunta, ¿qué es corriente y no corriente? Bueno, vamos a leer más adelante, sí, yo tengo por aquí materia de lo que es activo corriente y no corriente, de acuerdo a lo que nos dicen normas internacionales de contabilidad, pero dándoles un detalle, un significado acerca de esto bien sencillo. ¿Qué les puedo decir? Que el activo corriente prácticamente, bueno, y no solamente el activo, sino el pasivo también, que hablamos de corriente, estamos hablando de corto plazo, ¿sí? A corto plazo. Por ejemplo, miren, a corto plazo o que pueden ser exigibles en un corto plazo, ¿sí? Que pueden ser exigibles en un corto plazo es lo correcto. Como por ejemplo, miren, la caja, los bancos, son justamente forman parte del activo corriente. Y cuando nosotros vamos a leer el marco conceptual de lo que nos establece la norma internacional de contabilidad, de entrada nos dice, si tú tienes caja y bancos, eso forma parte del activo corriente. Pero también vamos a tomar en consideración el tiempo, que aquí nos dice a corto plazo, por ejemplo, cuentas por cobrar, pero que sean a corto plazo. Esas van a estar dentro del activo corriente. Y en cambio, ¿qué forman parte del activo no corriente? Lo contrario, ¿no? Cuando es a largo plazo, ¿sí? ¿Qué es a largo plazo? Por ejemplo, siempre vamos a encontrar en el activo no corriente lo que es los activos fijos, la propiedad, planta y equipo que yo dispongo, vehículos, maquinaria, edificios, eh, muebles, mobiliario, todo eso. Eso estará dentro del activo no corriente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida útil. Y cuando hablo, miren aquí de corto plazo, es decir, promedio, un periodo fiscal, es decir, 12 meses. Pero cuando es más de 12 meses, ya hablamos de activo no corriente. Y por lo general, la vida útil de los activos fijos siempre se va más allá de un año, ¿sí? Por eso es que lo vamos a clasificar en activo no corriente. Y pasivo corriente es algo similar. Mire, el pasivo corriente es algo a corto plazo. Por ejemplo, el, una deuda que yo tenga con un proveedor, ¿sí? Una cuenta por pagar a un proveedor. Eso es corto plazo porque los proveedores me pueden dar 30, 60, 90 días máximo, ¿no? Entonces, mire, es corto plazo, es decir, que es una obligación que debemos cumplir en un corto plazo. Y pasivo no corriente son a largo plazo, igual manera, obligaciones que debemos cumplir a largo plazo, como por ejemplo, ¿cuál? Los préstamos bancarios, ¿verdad? Porque por lo general un préstamo se saca a varios meses, a varios años. Y nosotros podemos. La compañera que apague el micrófono. Y entonces el pasivo no corriente nosotros, como les digo, es a largo plazo. Por ejemplo, la cuenta préstamos bancarios. Los préstamos bancarios por lo general, ¿sí? Por lo general es 2, 3, 5 años, ¿verdad? Entonces, miren, ahí nosotros vamos a clasificar. Es algo que les puedo dar como un detalle, como una conceptualización bien chiquita y bien sencilla. Más adelante vamos a leer algo más ya técnico de lo que nos dice la norma internacional de contabilidad. ¿Sí? A eso hace referencia el activo corriente y no corriente. Listo. Miren entonces. Ejemplo del plan de cuentas. Miren, yo ya les presenté esto el otro día y miren lo que les decía para que vean que no les miento. El número 1 es el activo, ¿no es cierto? De ahí va a existir una clasificación que me dice, mire, el 1.1 será 1.01 será el activo corriente y por acá tenemos el activo no corriente. Y lo que les decía, activo corriente corto plazo y veamos alguna de las cuentas que está dentro del activo corriente. La caja que de entrada, si ustedes ven la cuenta caja ya saben, activo corriente. De igual manera bancos, tenemos por acá cuentas por cobrar a clientes porque es a corto plazo, ¿verdad? Nosotros no podemos otorgar un préstamo, un crédito a mi cliente de 2 años, no existiría eh,
rotación justamente de la cartera, ¿sí? Miren entonces, documentos por cobrar, tenemos por acá inventarios, que también forma parte del, del activo corriente porque son realizables también a corto plazo. ¿A qué me hago referencia realizables? A que nosotros podemos comercializarlo en el momento que queramos. Viene mi cliente, le vendo, ¿sí? Es a corto plazo, ¿verdad? Porque mi idea como negocio no es tener los inventarios ahí por años, ¿sí? Si por mí fuera, yo el cojo y vendo todo el mismo día, ¿sí? Entonces, miren, es a corto plazo. Tenemos por acá, miren, anticipo de sueldos, cuando por ejemplo viene un trabajador a la mitad del mes y me pide $100 de anticipo, eso forma parte de mi activo corriente. ¿Por qué? Porque es un saldo que yo tengo a favor hasta el momento que yo ejecute el rol de pagos y le descuente los $100 que ya le anticipé a mediados del mes. De igual manera, miren, tenemos arriendos prepagados que prácticamente son arriendos pagados por adelantado. ¿Sí? Por ejemplo, el dueño de casa me dice, ¿sabe qué? Necesito de urgencia, si me puede cancelar un mes por adelantado, ¿sí? Entonces, miren, como yo estoy desembolsando un dinero, yo también debo hacer mi registro. Y esos $100 que yo le pago por anticipado por un servicio que aún no he consumido, que es el de arriendo, yo lo voy a tener en mi activo hasta el momento que consuma y pueda devengar y dejar en cero ese saldo que tengo a mi favor, ¿sí? De igual manera, por aquí los impuestos, nos dice impuestos corrientes, el IVA, será a corto plazo, ¿por qué? Porque si nosotros declaramos de forma mensual, al siguiente mes ya lo liquidamos. O a su vez, si nosotros declaramos de forma semestral, en máximo 6 meses está liquidado ese IVA, ¿sí? Y de igual manera, los anticipos de IVA retenidos, nos dice el crédito tributario que voy a tener, todo eso. Y miren por acá, activo no corriente, lo que les decía, ¿no? Lo que sea a largo plazo, la vida útil. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, terrenos, vida útil, larguísima, edificios de igual manera, maquinaria, varios años, equipos de cómputo, muebles y enseres, muebles de oficina, equipos de oficina, vehículos, miren. Todo eso forma parte de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Justamente la vida útil de un activo fijo, nosotros no vamos a encontrar justamente que un terreno se va, perdón, que un edificio se va a depreciar en X años, ¿sí? Nosotros no vamos a encontrar eso. La depreciación que nosotros le pongamos, que prácticamente la depreciación es la pérdida de valor de un activo, ¿no es cierto? Conforme el uso o consumo que se le esté dando. Porque miren, una maquinaria, si yo me compro el día de hoy, el año siguiente tendrá el mismo costo, tendrá la misma vida útil, tendrá el mismo costo en mis libros. Ya no, ¿verdad? Porque ya le di un uso. ¿Qué tal si durante ese año yo le di durísimo a esa maquinaria y el valor ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la vida útil y a la depreciación que yo le esté dando, vamos a ir evaluando justamente la vida útil de cada activo fijo. ¿Sí? Entonces, miren. Veamos más acá abajo en pasivos. Como les decía, el pasivo, si nosotros vemos que comienza con el número 2, ya sabemos que es parte del pasivo, ¿no? Y justamente el pasivo por lo general serán obligaciones, mejor dicho, serán obligaciones. Y vamos a encontrar por lo general cuentitas que me digan así, por pagar, obligaciones, ¿sí? Miren, entonces dentro del pasivo corriente, ¿qué me dice? Cuentas por pagar proveedores, lo que les decía, ¿verdad? Mi proveedor no me va a dar 2 años de crédito, ¿sí? Entonces, miren, cuentas por pagar de acuerdo al trato que hayamos quedado con el proveedor, 30, 60, 90 días, ¿no? A corto plazo. Préstamos bancarios corto plazo. Justamente aquí, mire, en el pasivo corriente me dice préstamos bancarios a corto plazo. Ahí vamos a poner los que son a corto plazo, ¿no? Provisiones, impuesto a la renta causado por pagar, que prácticamente son obligaciones con el Estado, corto plazo. Y aquí me dice no corriente a largo plazo, ¿sí? Miren, préstamos bancarios a largo plazo, allá me habla de largo plazo. Hipotecas por pagar a largo plazo, por aquí nos dice anticipo de clientes, servicios cobrados por anticipado, publicidad precobrada, provisión, jubilación patronal, miren, las provisiones nos pone justamente acá, y eso sería lo que es el pasivo. Miren patrimonio, el número 3. Cuando veamos una cuentita,
que comience con el número 13, ya sabemos que forma parte del patrimonio, ¿no? ¿Y qué nos dice por ahí? Nos dice que tenemos cuenta del capital, ¿no es cierto? Porque miren, cuando nosotros iniciamos operaciones, ¿qué tal si yo constituyo mi empresa con $100? ¿Sí? De entrada va a ingresar esta cuentita de aquí, capital suscrito, ¿sí? Ingresa en el debe capital, perdón, ingresa en el debe el banco o el dinero en efectivo y sale en el haber la cuenta de capital suscrito, ¿sí? Justamente ese va a ser posiblemente el primer asiento contable cuando nosotros aperturamos una empresa, ¿sí? Miren, tenemos aporte de socios, por aquí también podemos tener reservas, también podemos tener utilidades, ¿sí? Entonces, miren, eso forma parte del patrimonio. 4, lo que les decía, miren, el grupo de ingresos o de rentas, ¿no? Y me dice por acá, miren, que podemos tener venta de bienes, que justamente es lo que les decía, ingresos ordinarios, ingresos por prestación de servicios, por regalías, miren, por intereses ganados, dividendos, ganancias brutas, otro tipo de ingresos que podamos tener. Todo eso vamos a encontrar en el grupo número 4, ¿no? Y como les decía, miren, aquí vamos a tener un listado de ingresos, no es que vamos a utilizar todos, sino el que se vaya adaptando de acuerdo a la realidad de los hechos económicos que vayamos efectuando, ¿sí? Entonces, miren, no es necesario que yo ponga dividendos ganados, si nunca tuve, ¿no es cierto? No me voy a inventar cosas que no han sucedido, sino de acuerdo, como les digo, a los hechos económicos, transacciones, transferencias que se vayan efectuando, iré utilizando, buscando aquí en el plan de cuentas una cuantita que se adapte a la realidad, al hecho económico. Entonces, miren, si yo nunca he percibido un interés ganado en el banco, ¿por qué voy a registrar eso? Lo dejo ahí, ¿no es cierto? No me está estorbando, lo dejo ahí. Justamente el plan de cuentas, como le digo, es un listado, ¿sí? Si utilizamos bien y si no, ya, en otra ocasión será. Y por último, miren, el grupo número 5, ¿sí? Cuando veamos una cuantita con el número 5, ya sabemos que forma parte de los egresos. Que dentro de los egresos había una clasificación que yo les digo que consulten, ¿no? ¿Qué es el costo y qué son los gastos? ¿Sí? Entonces, miren, costos y gastos, que ustedes consulten. Y luego me dicen, ya, la próxima clase. Como les digo, el día de mañana no vamos a tener clases porque tenemos un programa del instituto, ¿sí? Son las incorporaciones a las 10 de la mañana y es imposible. Yo les voy a estar subiendo la clase durante el fin de semana. Miren entonces, dentro de los egresos tenemos costos, miren, costo de ventas, que es el principal costo que vamos a utilizar justamente cuando nosotros tengamos un local comercial. Y también me consultan qué es el costo de ventas, ¿ya? No es una consulta que hagan en documento o algo, sino que vengan leyendo y aquí conversamos un poquito. Gastos, miren, gastos operacionales, lo que les decía, sueldos y salarios, es un gasto, beneficios y prestaciones sociales, es un gasto, por ejemplo, cuando yo le pago los décimos a mis trabajadores, 13º, 14º, le pago fondos de reserva, ¿sí? Entonces, miren, todo eso justamente son gastos que yo debo registrar. Por acá tenemos horas extras en el caso de que existan horas extras, subsidio familiar, gastos de representación, de viajes, el aporte patronal al IES. Miren que cuando nosotros tenemos trabajadores de entrada vamos a tener este gasto, el aporte patronal que es del 12.15%, arriendo de locales y oficinas, ¿sí? Todos esos son gastos, ¿sí? Y va a estar representado justamente con el número 5. Aquí nosotros justamente en, en un plan de cuentas, miren, déjenme abrir un sistema y yo les comparto ahorita, ¿ya? Un plan de cuentas así enterito, para que ustedes vean. Justamente por aquí tengo un sistema que me puede ayudar, para que ustedes verifiquen. A ver, déjenme ver. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos visualizando. Ya miren, vamos a entrar cualquiera. Así estamos visualizando, ¿no? Miren, vamos aquí y aquí me da. El sistema mismo ya me da. Los sistemas contables me dan ya los planes de cuenta. Lo que yo debo hacer, miren aquí, es crear cuentitas cuando sea necesario, ¿sí? Pero miren,
aquí me da un pocotón de cuentas contables que, claro que no voy a utilizar todas, pero miren, me da un pocotón de cuentas contables. Miren, caja general, caja tarjetas, caja postfechados, cuando nos entregan cheques postfechados, caja chica, cuando tenemos un control de caja chica, bancos, miren, todo eso tenemos nosotros como plan de cuentas, ¿sí ven? Y con el número uno, bastantísimas cuentas, ¿sí ven? Con el número dos de igual manera, no vamos a utilizar todas, sino la que nosotros veamos eh, que se adapte, ¿no? Justamente a la realidad. Miren por aquí el número 3, tenemos el número 4 ingresos, todos estos ingresos, número 5 gastos. Este es uno de los grupos que más cuentas contables me sabe dar porque por lo general los gastos son los que más incurren, ¿no? Miren, bastantísimos gastos. Miren, todas estas cuentas contables. Así es el plan de cuentas, ¿no? Así es el plan de cuentas. Justamente todo eso, ¿sí? Y este es el sistema que se maneja. Un sistema sencillito que es para contadores. Miren, bastante información. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que les quería indicar, lo que es un plan de cuentas. ¿Sí? Hasta ahí tenemos alguna preguntita sobre este tema porque estamos finalizando. Sí, estamos finalizando. Y este tema de aquí quiero dejarlo para una sola clase o para dos, porque este es donde vamos ya a comenzar a tener un poquito ya de práctica en lo que es haciendos contables, un poquito de cómo se van manejando los saldos de las cuentas, ¿sí? Y donde nace justamente el análisis que vamos a tener nosotros para el registro en los asientos contables. No, no tanto. ¿De qué? Pero no, me dice Janet, no tanto, me dice Nayel. ¿De qué pero? A ver, por ahí me ponen no Janet y me pone no tanto Nayeli. ¿A qué hacen referencia? Pero? Listo, miren, entonces aquí tenemos lo que es la cuenta. Ya vimos lo que es la cuenta, ya conocemos qué es la cuenta. Y ahora sí vamos a revisar lo que es movimientos generales de las cuentas, ¿sí? Que como les digo, esto quiero dejarlo para la próxima clase que tengamos en vivo, ¿sí? En vivo, no la que le voy a grabar. La que lo voy a grabar le voy a poner esto que es facilito, ¿sí? La que es la ecuación contable. Esto es lo que me interesa que nosotros aprendamos aquí en vivo, para que ustedes hagan las preguntas, analicemos, ¿sí? Esto, justamente como les digo, esto es lo que me interesa. La ecuación contable sí, vamos a repasar también en su momento, pero lo que más me interesa es esto, los movimientos. ¿Alguna tarea sobre esta clase? No, solo la consulta, luego conversamos. Solamente la consulta que les dije, ¿sí? Solamente para conversar aquí. Aún no tareas. No me interesa que hagan teoría, copia y pega, sino que luego cuando ya aprendamos la práctica, ahí sí vamos a tener algunos ejercicios. Listo, entonces, si no tenemos ninguna preguntita más, hasta ahí quedamos la clase el día de hoy. Disculpe que consulta, mi internet está mal. Que consulten qué es costo y qué es gasto, porque nosotros vemos que dentro del grupo número 5 de egresos existe dos clasificaciones que me ponía por ahí. Me ponía costos y gastos. Ahí que vea la diferencia, ¿no? Justamente para conversar. Que no hagan en Word nada de eso. Solamente lean y venimos a conversar acá la próxima semana un ratito. Costos y gastos. Y también, ¿qué es el costo de gastos? Perdón, ¿qué es el costo de ventas? ¿Sí? La diferencia entre costo y gasto y aparte también que lean qué es el costo de ventas. ¿Sí? Que eso les decía, cuando nosotros tenemos un local comercial, el costo de ventas es uno de los principales costos que va a intervenir. Ya van a leer por qué. Justamente por eso es la consulta. Disculpe que consulta. Ah, bueno, si ya leímos. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar con la clase el día de hoy, ¿ya? Si no tenemos ninguna otra preguntita, yo les estaré subiendo la clase durante el fin de semana, ¿sí? Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, ingeniero. Una excelente noche. Hasta mañana.